Señor, gracias porque tenemos este tiempo para estudiar tu palabra, porque nos has dado fe para creer que puedes hablarnos, Señor. Y venimos así confiados en la buena gracia, en tu buena mano, Señor. Háblanos, transfórmanos, enséñanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Terminamos recién de estudiar todo esto de la edificación del templo y luego de el palacio y las otras casas que edificó Salomón. Y ahora el capítulo 9 nos muestra precisamente qué vino después. Dice capítulo 9, versículo 1. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Es curioso, ¿no? Como Dios se le aparece a Salomón y, y son dos veces que se le aparece a Salomón. Eh, y yo sé que tú dices, Señor, a mí si me aparecieras una vez con eso, pero a pesar de que Dios se le aparece esta segunda vez, en realidad vamos a empezar a ver a Salomón cómo a partir de aquí comienza a caminar y a tomar decisiones que no son sabias. O sea, ¿a qué voy? Una experiencia mística, ¿no? O como decía el profeta, una experiencia religiosa, no, no necesariamente te ayuda a caminar bien. Y Dios le va a decir a Salomón qué es lo que él necesita, porque Salomón está haciendo cosas muy impresionantes. Está juzgando con sabiduría, está edificando cosas muy grandes. Dios se le aparece dos veces, pero vamos a ver en el capítulo de hoy que empieza a dar pasos que están fuera del orden de Dios. Em, Ahora, entre la primera y la segunda vez hay 20 años. O sea, se le apareció una vez, pasaron 20 años y se le apareció otra vez. A veces pensamos que en los tiempos bíblicos, por ejemplo en el libro de Hechos, dices, wow, hacía milagros y había todo tipo de cosas. Sí, porque es lo que nos cuentan, no nos cuentan su vida diaria, no eran cosas que sucedían todos los días. Entonces a veces pensamos que Dios ya no se aparece. Dios, no sé, pero Dios hace milagros. Dios hace milagros y sigue haciéndolos tanto como en el tiempo de Hechos, ¿no? Y sigue hablando tanto como en aquel tiempo. Solo que ahora Dios ha decidido hablarnos a través de su palabra porque es una forma segura de venir a a su voluntad. Ir a su palabra nos permite ir en todo momento, en todo tiempo, y nos permite eh, recibir el consejo de Dios perfecto para cada circunstancia. Entonces se le aparece una segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. La primera fue cuando le dijo qué quieres y Salomón le pidió sabiduría. Ahora aparece una segunda vez y mira lo que le dice. Le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. ¿Te acuerdas la semana pasada vimos cómo Salomón le ruega, le hace varias peticiones y le pide que cuando estemos lejos, si somos deportados, oraremos hacia aquí, tú escucharás, tú harás, le pide todas esas cosas a Dios y Dios le dice, te escuché. Y eso es maravilloso. Nuestro Dios escucha. Nuestro Dios dice, te estoy escuchando. No siempre hago lo que tú quieres, pero te estoy escuchando y estoy escuchando con atención. Entonces la escucha dice en el verso 3 a la mitad, yo he santificado esta casa que tú has edificado. Sí, o sea, la casa, la edificación es bonita, pero así solita no sirve de nada. Yo la he santificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Por supuesto, Dios no tiene ojos ni corazón, pero es una manera en la que Dios expresa cómo Él va a estar atento y cómo no solo atento en su vista, sino también en sus sentimientos. Dios va a estar atento, profundamente atento, digamos, al pueblo. Pero verso 4, ojo,
Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Es como si Dios le dijera, ok, tu casa, la cosa que edificaste, el templo está maravilloso o está bonito, voy a ir a vivir ahí, te escuché, voy a estar ahí tal como me pediste, tal cual, exacto. Ok. Pero pasemos a lo importante. Si tú me obedeces, guardas mis estatutos, entonces no faltará descendiente. O sea, la casa era importante, pero no era tan importante. Lo importante era la obediencia. Fíjate en el versículo 4. Si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón. Integridad quiere decir una sola cosa, ¿no? Cuando alguien es íntegro es de una sola pieza. O sea, los Lego, ¿no? Puedes tener una torre de 1 metro que la deshaces y te cabe en una cajita. ¿Por qué? Porque se deshace, no, no es íntegro, está hecho de muchas piezas. Y el corazón del hombre debería ser íntegro para con Dios, no ser de doble cara, no ser hipócrita. O sea, lo que le está diciendo es, tu obediencia no puede ser hipócrita. Si tú con integridad de corazón y en equidad, o sea, en justicia, haces las cosas que te he mandado, guardas mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino. O sea, tu reino no vas a tener temor de que te derroquen, no vas a tener temor de que te invadan. Sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Pero, verso 6, más, si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado. O sea, si me obedeces, si caminas delante de mí, entonces yo te voy a afirmar en el reino. Pero si obstinadamente te apartas, me encanta esa frase, ¿no? Porque no es como que todos de alguna manera en algún momento nos apartamos de Dios. Pero le dice, si obstinadamente, o sea, cuando ya sabes, ya entiendes, ya hasta tienes ganas de regresar, pero dices, no, mejor no. Si obstinadamente te apartas, tú y tus hijos, dice, los voy a borrar de la tierra que yo les di, porque esta tierra es para que me adoren. Si están adorando a otros dioses, los voy a borrar de esta tierra. Em, verso 8, no, perdón, verso 7. Yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que me he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí. O sea, realmente, pues, si no me obedecen, si no me adoran, ¿de qué me sirve ese templo? O sea, muy bonito, pero pues no, no sirve absolutamente de nada. Es, es como Jesús les decía a los fariseos, sepulcros blanqueados, ¿no? O sea, por fuera están muy blancos, muy bonitos, pero por dentro hay pudredumbre. Y si este templo, así de oro y todo, es acompañado con rebeldía, pues entonces, ¿para qué? Dice, esta casa que he santificado, la echaré de delante de mí, e Israel será proverbio y refrán a todos los pueblos. ¿Qué quiere decir que será proverbio y refrán? Que van a ser como un dicho. Em, Estuve pensando en algún dicho que tenga que ver em, con, con eso, pero el único que se me ocurre es que tenía un maestro que hablaba a menudo en la universidad de la polonización, no polinización, porque eso es de las plantas, sino polonización, que es este mal que tiene Polonia. Porque Polonia, pobrecitos los poloneses, Polonia aparece y desaparece, se la comen, ¿no? El imperio austrohúngaro y luego el otro, el sacro y no sé qué. O sea, como que la Polonia aparece y desaparece del mapa una y otra vez. Y mi maestro usaba mucho esta palabra para decirnos, pues que mis compañeros y yo
desaparecíamos a menudo de clases. Nos decía estrellas fugaces, ¿no? Porque pues éramos el grupo de los artistas en la universidad. Decía, ustedes son estrellas fugaces, aparecen, nos iluminan con su luz y luego desaparecen el resto del semestre en el firmamento. Entonces, era como, tomó a Polonia como un proverbio y un refrán. Entonces, lo que está diciendo acá es que esta desobediencia que va a traer un castigo sobre la tierra va a ser conocido. Y se van a convertir en un proverbio y un refrán. Fíjate lo que dice después, eh, versículo 8. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Y los que están hablando son extranjeros. Oye, ¿y por qué los israelitas desaparecieron? Porque dejaron de ser fieles a su Dios, que su Dios había hecho cosas poderosas con ellos, dejaron de ser fieles. Ahora, si te das cuenta, Dios cuando le habla a Salomón no le está diciendo algo que no sabía. Cuando leímos en el capítulo 6, en el versículo 11, está en medio de la edificación y te acuerdas que Dios se le aparece y le dice, bueno, no se le aparece, sino viene palabra y le dice, versículo 12 del capítulo 6, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre y habitaré en medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel. Entonces no le está diciendo nada nuevo. Y como Salomón a menudo necesitamos que Dios nos diga exactamente las mismas cosas varias veces. ¿Por qué? Fíjate el versículo 10 y vamos a empezar a ver cómo Salomón empieza a declinar en su corazón. Esta es la razón, perdón, verso 10. Aconteció al cabo de 20 años. Algunos calculan que el templo fue erigido en 7 años, los palacios y las cosas de Salomón en 13, y algunos piensan que son esos 20 años. Pero al cabo de 20 años, cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés, y cuanto oro quiso que el rey Salomón dio a Hiram, perdón, voy a volver a leer, desde el versículo 10, aconteció al cabo de 20 años que cuando Salomón ya había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, para las cuales Hiram, rey de Tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de ciprés y cuanto oro quiso, que el rey Salomón dio a Hiram 20 ciudades de la tierra de Galilea. Y ahí está el primer problema. ¿Por qué le está dando a Hiram? Galilea está al norte. Entonces está cerca, de alguna manera, está cerca de Tiro y de Sidón. Es como que, digamos, Estados Unidos nos dé muchas cosas y les damos, eh, no sé, Tijuana, ¿no? Y Nuevo León, ¿no? Una cosa así. Le dio 20 ciudades a, al rey de Tiro. Pero, pero Salomón no es dueño de Israel. O sea, la tierra la conquistó Dios, el territorio lo repartió Dios. ¿Por qué Salomón está regalando lo que es de Dios? Te digo por qué. Porque esas tierras no eran muy productivas. Entonces le da 20 ciudades que no son muy productivas. Verso 12. Y salió Hiram de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado y no le gustaron. Y dijo, fíjate con qué bonito lo pone en nuestra Biblia. ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Bro, ¿qué onda? Y les puso por nombre la tierra de Kabul. Kabul no viene de cabulear, ¿no? Kabul quiere decir estéril. Entonces, por eso las tierras no eran aptas para la agricultura. Le dio 20 tierras, pero en realidad no servían de mucho. Y el rey dice, pues esto es Kabul, esto es estéril, nombre que tiene hasta hoy. E Hiram
había enviado al rey 120 talentos de oro. Esto es 3.960 kilos más o menos. Repito, casi 4.000 kilos de oro había enviado el rey Hiram a Salomón. Y por eso probablemente le estaba dando en parte de pago estas 20 ciudades. Y estas 20 ciudades el rey dice, esto no me sirve absolutamente de nada. Pero lo importante es cómo Salomón está tomando decisiones. O sea, quiso hacer todo tan suntuoso que ahora para pagar está dando cosas que son de Dios. No sé, me imagino, y no quiero que te sientas culpable, es solo un ejemplo, ¿ok? Pero a veces decimos, tengo tantas deudas que tengo que trabajar de lunes a domingo sin descanso. Oye, ¿vas a ir a la iglesia? No, no puedo porque tengo trabajo. Oye, ¿y vas a ir a tu semilla en casa? No, no puedo porque tengo tiempo, no tengo tiempo para eso, tengo que trabajar. Oye, ¿leíste tu Biblia? No, 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 porque me levanto tempranísimo, me acuesto muy tarde, todo el tiempo tengo que estar trabajando para pagar mis deudas. Ok, está bien, pero estás dándole a otro lo que le pertenece al Señor. Salomón se vio envuelto en tanta deuda probablemente que empezó a regalar lo que no es suyo, lo que es de Dios, que Dios había ganado. Versículo 10, perdón, versículo 15. Esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová y su propia casa. Y Milo era una especie de fortificación que estaba al norte de Jerusalén. Em, Jerusalén está como en un monte, entonces tenía una defensa natural por todas partes, menos por la parte norte. Entonces ahí edificó una defensa, un muro defensivo, un terraplén, que ya estaba desde el tiempo de los jebuseos, pero que Salomón digamos que lo reacondiciona y lo mejora. Entonces dice, por esto hizo leva. ¿Te acuerdas que la leva era este llamado como impuesto pero en trabajo? Que todos los hombres tenían que ir y trabajar para Salomón. Bueno, fue por esto, porque tenía muchas deudas para edificar su propia casa, Milo y el muro de Jerusalén, y Hazor, Megiddo y Geser. Verso 16. eh, Faraón, el rey de Egipto, había subido y tomado a Geser, y la quemó y dio muerte a los cananeos que habitaban la ciudad. Entonces, por un lado tenía esta deuda con Tiro, pero por el otro lado, el faraón, el rey de Egipto, había ido hasta Geser. Geser está a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Un poquito al sur, está a unos 30 kilómetros. Y esta ciudad estaba habitada por cananeos, es decir, había todavía ciudades. Si tú te acuerdas cuando estudiamos Josué, cada tribu tenía que limpiar sus ciudades de los extranjeros, pero no lo habían hecho. Y hasta este momento todavía había cananeos en ciudades. Y Salomón, ni David ni Salomón habían hecho nada al respecto. Pero viene el rey de Egipto, viene Faraón, y había tomado a Geser, la quemó, dio muerte a los cananeos que habitaban en la ciudad, y la dio en dote a su hija, la mujer de Salomón. Es como que, hija, pues parece que tu marido tiene mucho dinero, pero tiene tantas deudas como dinero. Te voy a dar tu dote. Y fue, conquistó una ciudad y se la dio a, a la esposa de Salomón. Y entonces Salomón, ya que esta ciudad ahora es parte del reino, porque es de su esposa, restauró pues Salomón a Geser y a la baja Bet Jorom, a Baalat y a Tadmor en tierra del desierto. Asimismo, todas las ciudades donde Salomón tenía provisiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. Entonces Salomón empieza a construir tanto que ahora tiene que edificar un montón de cosas para cuidar todo esto, porque de alguna manera ha empezado a confiar más en su propia sabiduría que en Dios. Verso 20. A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, seteos, fereceos, heveos, jebuseos, que no eran de los hijos de Israel, a sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, Salomón dice, hizo que sirviesen con tributo hasta hoy. La orden de Dios era muy clara. Había que acabar con todas esas tribus, con todas esas naciones.
No lo habían hecho y ahora Salomón dice, bueno, pues de por sí no los han expulsado. Y de que estén ahí, a que estén ahí y pagan impuestos, mejor que paguen impuestos. Y está aprovechándose de una situación porque tiene esta necesidad de más dinero. Y en vez de eliminar al enemigo, lo que hace es tratar de hacerse servir por el enemigo. Te digo una cosa, nunca funciona. Lo que hay que destruir, hay que destruir. Aquellas cosas que Dios dice, deshazte de eso, tienes que deshacerte. No, pero es que yo soy un avaro, ¿no? Pero mi avaricia me ha llevado a desear a Cristo para México, México para Cristo. No, la avaricia te va a llevar a desear ser un predicador famoso y lleno de dinero y quién sabe qué más. No se puede usar lo del enemigo para construir el reino de Dios. Y Salomón está buscando aprovecharse de estos que debería haber exterminado. Verso 22. Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que, o sea, esto de tomarlos como esclavos fue solo con los extranjeros. A los hijos de Israel no los puso como servicio, sino que eran hombres de guerra, o sea, sus soldados, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus carros o su gente de a caballo. O sea, de todos modos los usó para su propio servicio, para su ejército, para su casa, para sus propósitos, de todos modos los usó. Verso 23. Y los que Salomón había hecho jefes y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Había como 550 capataces, era todo muy grande. Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Si tú te acuerdas la semana pasada en la imagen que veíamos, la ciudad de David está al sur y luego está hacia el norte la casa que Salomón edificó. Entonces la mujer salió de su casa que tenía ahí en la ciudad de David, donde estaba provisionalmente, ya se fue a la casa que Salomón le había edificado y edificó también Milo, que es este terraplén defensivo que está al norte. Y ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz. Estas 3 veces son las 3 veces probablemente la fiesta de Pascua, la fiesta del Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. Tal vez en ese momento iba él al altar y ofrecía estos sacrificios. Y, a ver, hagamos un recuento. Número uno, estaba regalando lo que no era suyo. Estaba dando al rey de Tiro lo que no era suyo. Número dos, empezó a tomar a los extranjeros como esclavos, aprovecharse, a ver qué puedo sacar de ellos en vez de obedecer a Dios y exterminarlos. Número tres, dice, ofrecía a Salomón 3 veces cada año holocaustos y sacrificios de paz sobre el altar que él edificó a Jehová y quemaba incienso sobre el que estaba delante de Jehová después que la casa fue terminada. Dos cosas. Uno, por cómo está escrito el texto, algunos piensan que Salomón era el que hacía esto, lo cual es una violación a la ley, porque era un sacerdote quien tenía que hacer esto, nunca el rey. En la mente judía, en la sociedad judía, nunca podía ser alguien rey y sacerdote al mismo tiempo. Entonces, si es que él lo está haciendo mal. Ahora, si él no lo está haciendo, de todos modos lo está haciendo mal, porque está cumpliendo con el rito religioso, pero después de haber estado caminando según su propia sabiduría y según su propio deseo. O sea, es una buena religión. Adoración sin obediencia no es adoración, es hipocresía. Verso 26. Hizo también el rey Salomón naves en Esión-Geber, que está junto a Elot, en la ribera del Mar Rojo, en la tierra de Edom. Si hay algo que caracteriza a los judíos, es que no son buenos navegantes. Los judíos normalmente navegaban en el mar de Galilea, que es un lago grande, pero es un lago al final de cuentas. Em, Elot, digo, Esión Geber, que está ahí, está justo
eh, es que no puse un mapa, pero si la península arábiga es como un triángulo hacia abajo, ¿no? Aquí está Egipto, la península arábiga está así, rum. Este es el Mar Rojo, por ahí cruzaron. ¿No? Bueno, de este otro lado del triángulo, aquí está, este es por donde puso sus flotas, ¿no? De barcos. Dice, hizo naves, em, y envió Hiram en ellas a sus siervos, claro, porque Salomón no puede enviar a sus siervos, porque te digo, los judíos no son buenos navegantes. Los judíos se hubieran sentado, hubieran querido remar en un barco grande, o sea, no saben. Entonces Hiram, que es un tirio, y los de Tiro eran fenicios, grandes navegantes. Entonces Hiram envió en ellas a sus siervos, marineros y diestros en el mar, con los siervos de Salomón, los cuales fueron a Ofir. ¿Dónde está Ofir? Es un misterio. No sé si alguna vez has oído hablar de las minas del rey Salomón, ¿no? Silvio Rodríguez tiene una canción que dice, eh, es un marcianito, bueno, no se sabe exactamente, él nunca dice que es un marcianito, ¿no? Arjona toma esa misma canción, la vuelve a componer mal, la descompone y la hace un marcianito. Pero en la canción de Silvio dice, él, este personaje, descubrió que las minas del rey Salomón eh, estaban en el cielo y no en el África ardiente como pensaba la gente. Entonces las minas del rey Salomón estaban en Ofir. Desde ahí traían oro. Algunos dicen que Ofir estaba en África, otros dicen que Ofir estaba en la India. Hay quienes se animan a decir que de alguna manera Ofir estaba en Perú, porque había mucho oro, ¿no? ¿Y cómo llegan desde allá hasta Perú? Pues por mar, cruzando al otro lado. Otros dicen que eh, Ofir estaba en Oceanía. Justo en Oceanía hubo un investigador que llegó a un lugar y dijo, esto es Ofir, aquí venía Salomón y ahora esas islas se llaman Islas Salomón, justamente, ahí cerca de Oceanía. ¿Dónde era Ofir? En la época de los grandes navegantes se trató de encontrar porque ahí había oro. Dice que los cuales fueron a Ofir y tomaron de allí oro. Fíjate cuánto oro tomaron. 420 talentos, unos 14,000 kilos de oro. Y lo trajeron al rey Salomón. ¿Para qué quieres 14,000 kilos de oro? Bueno, Salomón estaba empezando a poner sus ojos en lo terrenal. Se envolvió en problemas, se envolvió en asuntos que para poder salir empezó a otorgar lo que era de Dios. Y sabes, nosotros podemos vernos igual que Salomón. Empezamos a mirar las cosas que están aquí en la tierra y a cambio de las cosas que vemos y las cosas que nos faltan o las cosas que debemos, empezamos a entregar lo que es de Dios. De Dios es nuestro tiempo, de Dios son nuestros recursos, de Dios es nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia. Y se nos hace fácil otorgarlo como Salomón otorgó. Pues son 20 ciudades, tengo un montón más. Y, y es peligroso. Salomón va a terminar sus días deprimido, eh, frustrado. Lee el libro de Eclesiastés. Hubiera sido más fácil escuchar a Dios. Dios no le dijo, trae más oro, quiero una casa más lujosa, y quiero ciudades más grandes y... No, Dios le dice una cosa muy sencilla. Salomón, si me escuchas, porque yo te escucho, yo te escuché. Hiciste una casa, ok, voy a vivir ahí, tal como me lo pediste. Pero no pierdas de vista lo importante. Si me escuchas, si pones por obra mis mandamientos, si me obedeces, tu trono estará firme. Y creo que ese es el principal mensaje de este capítulo. Es muy fácil tomar el camino de Salomón. Aún un hombre sabio lo tomó.
Lo único que necesitamos es escuchar a Dios. Y créeme que cuando Dios quiere hablarte, lo va a hacer. A veces tú y yo no escuchamos. A veces por lo menos yo no quiero escuchar. Pero si te tomas unos minutos, levantas los ojos y cierras la boca, probablemente Dios está hablándote. Probablemente Dios está dándote algo que quiere que entiendas. Y no va a ser ir hasta Ofir a buscar oro, sino algo que ya tienes en mano y que Dios te ha pedido. Vamos a orar. Señor, gracias porque pones estas historias como ejemplo, como una marca delante de nosotros, porque podemos nosotros con certeza saber que tu palabra es verdad y que si te obedecemos estamos cumpliendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a no distraernos, a no buscar las cosas y anhelar las cosas que son de este mundo y de esta tierra y de este tiempo. Ayúdanos a poner nuestros ojos en ti, a no entregarle al enemigo nada que es tuyo, que tú has comprado con tu sangre, ni nuestros hijos, ni nuestra mente, ni nuestros ojos, ni nuestros pensamientos, ni nuestro tiempo, ni nuestros recursos. Que sea todo para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.